Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista de esta mañana. Tenemos el gusto de poder tener con nosotros al presidente del Banco Río, el señor Oscar Diesel, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, presidente? Muy buenos días. Buen día, Samuel. También un saludo muy especial a toda la audiencia. Contento de compartir con ustedes unos minutos. Con mucho gusto, atento a lo que nos pueda preguntar, Samuel. Muchas gracias por atendernos, presidente. Y la primera pregunta que tiene que ver con, un pequeño análisis de cómo está observando desde el sector financiero este año, que por los números, por lo menos que hemos podido observar, según el informe de cuentas nacionales que lo publicaba la semana pasada el Banco Central, fue un primer trimestre bastante difícil por el lado del sector agrícola que por lo menos los últimos datos que tenemos del sector productivo ha mejorado en parte en el segundo trimestre gracias a las lluvias, pero en el global, si miramos todo el semestre, ¿cómo estos efectos están de alguna forma afectando al negocio del sector financiero, Oscar? Y es un tema que vale la pena repetir el entorno en que estamos para poder sacar una conclusión que sea objetiva, porque no se puede medir el resultado en un escenario favorable como en uno desfavorable como el que tenemos hoy. Recordemos que venimos de 3 años previos malos, 2 previos de pandemia, uno anterior de sequía, este año sequía de vuelta. Es decir, no es la mejor temporada histórica que podamos compartir con la audiencia y que es parte de nuestro día a día. Ahora, a eso hay que sumarle la guerra internacional, la que está dándose entre Rusia y Ucrania, que afecta a todo el continente, a todo el mundo realmente, y que está generando una inflación creciente que le está costando al mundo poder controlar. Están rompiendo récords en materia de inflación a nivel de países que en su vida pensaron llegar a esos niveles de inflación. Y nosotros también, la verdad que estamos sufriendo, ya nos acostumbramos a un nivel de inflación bastante bajo y hoy nos está preocupando, pero tengamos en cuenta que este nivel de inflación en Paraguay en el pasado era común. Así que yo creo que eso no es ningún asidero para sentirse contento, simplemente para tener en cuenta en qué entorno nos estamos moviendo. Y dicho todo esto, yo creo que el balance es positivo porque se está notando que el resultado en general es bastante bueno para este escenario. Yo creo que los actores económicos, que son los que finalmente hacen que estos resultados sean así, son los que están poniendo el máximo empeño. Y el sistema financiero, que es un catalizador, es un intermediario de lo que sería la actividad económica, también. Creo que Paraguay ha aprendido muy bien la lección de qué no tiene que hacer y qué sí tiene que hacer, y que salvando las excepciones y los errores que siempre cometemos, en general, creo que hay más aciertos que errores. Por eso me parece que este ejercicio va a ser un ejercicio que va a estar acorde con lo que finalmente el PIB del país va a mostrar. Hoy la tendencia es cerrar prácticamente en un punto neutro, un poquito, creo que es un poco más que el 0,2 que están mostrando. Creo que la mano que Dios nos está dando con las lluvias oportunas en cantidad y en momento, me parece que va a ser un factor relevante a la hora no solamente de lo que es la agricultura en general, que dinamiza, que motiva, sino también que levanta las expectativas y genera otro elemento no menor, que es el caudal de agua que nuestros ríos permiten después pasar a ingresos, a ingresos a partir de los royalties que vienen de ambas hidroeléctricas. En ese sentido, creo que es un semestre bastante duro, pero yo diría que es un semestre positivo dado todo lo anterior. Sí, y un poco profundizando el análisis que hizo presidente, estos últimos 3 meses las lluvias han sido importantes, eso produjo también un nivel de safriña histórica, nos decían los productores, y les da, si bien es cierto, no pueden mitigar todo el impacto financiero que representa una caída histórica en la cosecha por el lado de la soja, sí nos comentaban de que le da cierto oxígeno como para poder pensar en la próxima campaña que va a iniciar en los próximos meses con mejor expectativas. Teniendo en cuenta este escenario de ya un sector del campo con un clima un poco más
acorde a lo que ellos necesitan para poder producir, y un sector terciario que normalmente se suele dinamizar a partir del segundo periodo del año. ¿Qué podemos esperar para lo que es el resto del año, de aquí hasta diciembre, en los próximos meses? Realmente de los actores económicos no solamente es positivo hoy con lo que estás comentando, sino que no hay que dejar de mencionar de que ha cambiado mucho la mentalidad de los agentes económicos en Paraguay. Nosotros que tenemos varias décadas dando vueltas en esta economía, notamos el gran cambio que se da en los que hoy toman decisiones económicas en sus empresas, en sus actividades y también en los emprendimientos. Esto no es un dato menor, porque en condiciones anteriores ya se ponía el freno de mano por el resto de la temporada. Hoy no es así. Hoy tenemos una mezcla interesante de gente que es prudente, pero a la vez no le saca el pecho a las balas y pone el doble de esfuerzo. Eso es muy significativo porque genera un ambiente distinto. Hoy, a pesar de los problemas, uno siente que la gente está luchando, no se deja vencer y al contrario, redobla esfuerzo. Yo por eso creo que, insisto en lo que dije antes, creo que el año no va a terminar mejor de lo que esperábamos después de todas estas malas noticias que comentamos al comienzo. Creo que vamos a tener un cierre de año con una expectativa interesante para el próximo, pero también razonable para este 2022. Hablando de números, Banco Central estima 0.2%. En tu pronóstico, presidente, ¿estimas a un número más cercano al 1% al cierre del 2022? Mi número deseado y creo que también razonablemente esperado está entre 1 y 1.5 positivo. Ese creo que es el número que finalmente creo que se va a dar, por lo que mencionaste antes. Tenemos una zafrilla histórica y eso está generando mucho entusiasmo a la hora de pensar en la próxima zafra. Paraguay es por un lado muy bueno y por otro lado lamentable. Dependemos demasiado del clima y eso nos hace muy poco control, nos permite tener muy poco control de la realidad real. No obstante eso, se han dado muchos avances en ese sentido y también se han permitido elementos que permiten compensar situaciones como la de hoy. Así que ese es mi número, Samuel. 1.5 es mi número para este año. Me parece fantástico realmente. Sobre todo cuando viene de un agente económico importante como usted, presidente, eso también ayuda a aquellos que se estaban motivando a sembrar o a invertir, es realmente un aliciente. Ahora, un tema que mencionaste también que me parece importante poder analizarlo es el tema de la inflación. Banco Central sigue haciendo esfuerzos, sigue aumentando la tasa de política monetaria, de hecho lo hizo en 50 puntos en la última reunión del comité. Este nivel de costo del dinero es un nivel razonable, hay que seguir aumentando para frenar la inflación o seguir haciendo esos ajustes, porque también un análisis que algunos de tus colegas han dicho podría también significar enfriar mucho la economía por el lado del encarecimiento del crédito. Yo creo que el Banco Central también, así como mencionaba respecto a los agentes económicos, ha madurado y ha crecido mucho en materia técnica y está en condiciones hoy de evaluar mejor por dos razones. Evaluar mejor la economía en general, digo. Por uno, porque tiene la capacidad de acceder a datos macroeconómicos mucho más completos que el resto de los actores y tiene además la capacitación y la tecnología preparada como para poder evaluar mejor la situación presente y en función a eso proyectar el futuro. También tiene limitaciones. Yo creo que también el Banco Central hay que tratar de verlo en su dimensión real. Y su función principal es el manejo de la inflación, dentro de otras que tiene, pero claramente esta para mí es la principal en materia de economía en general. Y creo que lo está haciendo bastante bien. Basta mirar lo que otros colegas suyos, de Banco Central me refiero, hacen en el mundo. Y nos estamos dando cuenta que se están aplicando medidas similares y bastante razonables. Podemos discutir si es exactamente ese el punto o no, pero tampoco tenemos los elementos como sí tiene el Banco Central para poder tomar una decisión. Finalmente es su responsabilidad y yo creo que finalmente nosotros estamos en condiciones de ver eso por el resultado
que se nota. Y creo que de alguna manera, ciertamente hay un riesgo de enfriamiento que mencionaste, eso es inevitable que ese riesgo esté latente en esta coyuntura. Pero dentro de todo creo que el dinamismo de la economía tiene un factor de crecimiento razonable. No nos olvidemos que hay un contrapeso de vuelta que son nuestros vecinos argentinos que tienen una economía que no está acorde a las normas, digamos, naturales de oferta y demanda del mercado y que de alguna manera están generando un ingreso del contrabando de productos que por la diferencia de precios de las subvenciones que tienen allá, hacen de que se vuelva un factor más que descompone lo que sería una economía normal. Porque por un lado hay un sector que se siente afectado y que reclama lo suyo, ahí de vuelta podemos disentir, pero con respecto a qué tipo de controles hay que hacer, pero evidentemente el contrabando está afectando al sector formal y eso conspira de alguna manera contra lo positivo que está haciendo en el país. Así que para responderte concretamente de vuelta, yo creo que la tasa actual es la correcta, deberá seguir observándose en el futuro qué más correspondería hacer. No nos olvidemos que la guerra no es controlable por nosotros, así que ese es un factor muy importante que está haciendo de que la inflación hoy esté en niveles tan altos como ya sabemos. El fin de semana, porque le estuvimos viendo muy activo al Banco Central haciendo ajustes en la tasa de política monetaria para tratar de controlar la inflación, pero podría ser una buena señal también. El viernes pasado el ministro de Hacienda hacía el anuncio de un paquete de medidas desde el lado fiscal, como por ejemplo mantener reducido por los próximos 2 meses la tasa del impuesto selectivo al consumo, también reducido para ciertos sectores la tasa del IVA. Incluso acompañar esta posibilidad que ahora se está debatiendo en el Congreso y que muy probablemente se va a aprobar en los próximos días, de deducir también hasta un 30% las compras de supermercados. Nos decía el fin de semana el viceministro Orué que creen que estas medidas por el lado fiscal también de alguna manera se complementan con las acciones que está tomando el Banco Central y que ellos consideran son acciones que, por lo menos dentro de las posibilidades que tiene el gobierno, se pueden tomar para tratar de, por un lado, amortiguar un poco esta presión inflacionaria, pero a la misma vez también tratar de dar cierto oxígeno a la gente que está siendo muy golpeada en su poder adquisitivo en este año. Sin duda, esta es una situación bastante difícil para los entes reguladores porque son como esos chalecos cortos que uno baja un lado derecho y le sube el izquierdo, baja el delantero, le sube el de atrás. Entonces, yo imagino que no estarán tampoco viviendo un tiempo fácil y lamentablemente en un periodo de elecciones anticipadas que están afectando mucho en la toma de decisiones y el tiempo de ocuparse de parte de leyes que pueden ser significativas o muy compensatorias en este momento. Yo creo que el esfuerzo que el gobierno pone en tratar de mitigar desde el Ministerio de Hacienda es positivo, pero se contrapone con proyectos de leyes que están buscando de alguna manera exagerar en las medidas que ya pueden pasar a ser populistas, con lo cual hay un riesgo de desbalance futuro. Yo diría que hay que tener bastante prudencia a la hora de tomar decisiones tan amplias y sobre todo definitivas. Me parece que las medidas transitorias sí son convenientes porque son para un periodo concreto, pero uno no puede pensar de que el gobierno tiene per se un ingreso que no sea el de los fiscales. Y ese ingreso viene de la actividad económica. O sea, el Estado no es una entidad que per se genera ingresos, sino que al contrario, genera gastos y sabemos muy bien lo que significa eso en materia de costo por el presupuesto que manejamos todos. Así que yo creo que Hacienda está tratando de tener un cierto equilibrio y es una lucha con el Congreso que creo que se está yendo de la mano en materia de querer dar más aliciente del que corresponde según las arcas fiscales y que se está volviendo populista, que creo que está muy bien el enunciado, pero hay que ser consecuente con eso. Hay que ser consciente de que las medidas de hoy pueden afectar muchísimo al futuro. Así que yo creo que las leyes hay que tener mucho cuidado en las que se emiten y sobre todo aquellas que no son por un tiempo corto. Totalmente, porque al final de cuentas no es sostenible en el tiempo y hay que tener en cuenta también que estamos llevando, creo que este sería ya el tercer año de un déficit fiscal por sobre la regla, ¿verdad? En algún momento nos puede llegar a impactar hasta por el lado de
de nuestra nota soberana, presidente? Eso por un lado, pero sobre todo hay una frase que creo que es muy oportuna en este momento. Pan hoy, hambre mañana. Si yo me Claro. dedico hoy a repartir pan que es finito, que se acaba en poco tiempo, nos va a restar posibilidades de generar los recursos para generar más panes el día de mañana. Hay que ser muy cauto acá y yo entiendo, hay la necesidad, o sea, hay gente que pasa mal, eso uno no puede dejar de mencionar y tener en cuenta. Por eso decía que creo que las medidas de apoyo a la gente que está pasando mal debe ser de una manera visto de una manera temporal, por un lado, en cuanto a subsidios, pero sí ir tomando medidas estructurales que permitan que la economía se formalice más y que genere más recursos. No tenemos que tener miedo a empezar a ver con mucho más optimismo, mucha más practicidad y objetividad la necesidad de que este país se formalice más. Tenemos un nivel muy bajo de formalidad, lo cual hace de que poca gente tenga que hacer el aguante a mucha gente. Y ahí no solamente hablamos de gente que necesita, sino que hablamos de una economía informal que el que más se beneficia no es precisamente la gente que más necesita. Totalmente. Ahora, volviendo al punto financiero, presidente, hemos observado que en los últimos meses hubo un bajón muy pronunciado por el lado de los depósitos. Sospechamos que en gran medida esto se puede llegar a deber debido a que el sector agrícola sobre todo tuvo menos ingresos por exportación, pero no sé si hay otro factor. Y por el lado del crédito también consultarle si estos aumentos de tasas están de alguna forma afectando a las colocaciones. Definitivamente eso impacta y mucho. La escasez de materia prima hace de que el producto final, que sería en este caso créditos, se vea afectado. Tanto por lo que mencionaste recién, porque los depósitos no están creciendo, como también justamente porque las tasas del Banco Central apuntan a eso, apuntan de que realmente de alguna manera se tenga menos disponible para generar menos, llamémosle, calentamiento de la economía que genera aumento de precios, o sea, que alimenta la inflación. Por eso decía que es un momento bastante difícil para el regulador, que tiene que coordinar con otros entes públicos la manera de generar un punto donde se mantenga la actividad económica pujante dentro de lo que se pueda, dentro de las limitaciones propias de factores exógenos, pero a la vez también que se cuide el tema de la inflación. Porque una inflación que crece es difícil volver a bajar. O sea, hay que ser muy prudente con eso, hay que ser consciente de que es un costo que hay que seguir absorbiendo, hay que entender también de que esto no es una cuestión que se da por nadie, que son todos factores exógenos y que todos tenemos que poner de alguna manera nuestra cuota aparte para que esto funcione. Y dentro de eso yo creo que el optimismo es un factor importante en la economía. Un espíritu caído hace de que veamos todo negro y viceversa. Un optimismo razonable hace que uno pueda identificar oportunidades y las fortalezca y siga combatiendo aquellas que hacen de que de alguna manera permitan generar y seguir generando actividad, tal vez no al nivel de lo que uno hubiera deseado, pero es preferible tener un menor ingreso antes que tener cero ingreso. Totalmente, totalmente. Al lado del crédito, presidente, ¿cuál es el sector que ustedes por lo menos han visto este año que han sido más afectados, donde el sector financiero en su conjunto está un poco más resentido? Bueno, claramente el sector agrícola es el sector que mayor impacto tiene por todo lo que hablamos antes, eso no hay ninguna duda, pero en contrapartida el sector agrícola y el sistema financiero han sabido entender eso y no por esta crisis actual, como es dependiente del clima, ya hace demasiadas décadas de que ya se conoce el problema y de alguna manera se ha identificado la solución que permite trasladar en el tiempo la mala época para luego finalmente tener un recupero con las buenas épocas. O sea, esto es como una inversión en acciones. Uno no puede medir, me refiero al sector agrícola, uno no puede medir su rentabilidad solamente por una o dos zafras. Tiene que medirlo en el tiempo, entre 5 y 10 años es el periodo mínimo que hay que considerar, con lo cual en épocas de vacas gordas hay que guardar para periodos de vacas flacas. Eso es, digamos, algo que el sector agrícola sabe perfectamente bien y nosotros también del sector financiero acompañamos estas épocas difíciles
con reestructuraciones. Y obviamente aprovechamos los momentos de buenas cosechas para crear de vuelta las reservas correspondientes. Totalmente. Finalmente, presidente, por el lado del consumo, ¿verdad? Ya que ustedes son una entidad que también manejan bastante una cartera de consumo, banca personal, ¿qué se puede esperar para los próximos meses? Bueno, en el lado del consumo, yo creo que los responsables de los negocios comerciales de consumo están encargando de generar atracciones a partir de descuentos, a partir de financiamientos. El sector financiero también está apoyando eso, porque de hecho una parte importante de la economía pasa por lo que las economías de las casas y de las personas permiten que se generen. Así que yo creo que en ese sentido van a seguir habiendo motivaciones, ofertas, tratando de apoyar todo lo que sea el consumo personal y familiar, y que eso mitigue de alguna manera el mal tiempo que estamos pasando. Yo creo que todo esto va a ser en un término medio también positivo, si bien lo primero que uno trata de evitar es el consumo personal. Eso es algo interno, es lógico, así que algún efecto va a tener. Yo creo que acá el éxito va a estar en que la contracción sea menor a la esperada. Totalmente. Te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por este análisis que has compartido con nosotros y bueno, seguimos en contacto. Un placer, saludo a la audiencia. Muchas gracias. El presidente del Banco Río conversando hoy con nosotros sobre la coyuntura económica actual de nuestro país. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.